tenemos cosas también telefónicas, porque nos está escuchando el licenciado en Economía e integrante del CREVA, Jerónimo Echeverry. Ariel, ¿estás por ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Jerónimo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias por llamar. ¿Cómo están? No, por favor. A ver, ¿cómo debo entender esto en un país? No sé si ocurre en otros lugares del mundo, si ustedes tienen precisiones, de que haya tanta cantidad de dólares, dólares para esto, dólar para lo otro, dólar para una cosa, dólar para la otra. Sí, bueno, no, en general en la economía normal no suceden estas cosas. Es bastante particular lo que le está pasando a Argentina desde ya hace un tiempo, que tenemos distintas cotizaciones de dólar y cada día se va sumando un poquito alguna otra a esta lista. Esto es una problemática vinculada obviamente a la escasez de dólares, ¿no?, que tenemos en el país en este momento, sobre todo al tipo de cambio oficial, ¿sí?, que tenemos en el país, porque en realidad dólares no faltan al precio al que está el tipo de cambio oficial. Esa es la cuestión de fondo. Ah, pará, hay un dato que me interesó. Dólares no faltan, sino que faltan dólares al precio que uno entiende se pueden comercializar. Sí, a ver, tenemos el dólar oficial, ¿sí?, que es el que acceden los exportadores, importadores y demás, y luego tenemos el problema de que ese dólar y el tipo de cambio que mencionamos tiene un precio que está bastante ajeno a lo que es el tipo de cambio de libre oferta y demanda, ¿sí?, que es lo que yo te estaba comentando anteriormente. Si uno pensara, bueno, mañana al ministro de Economía se le ocurre unificar el tipo de cambio, uno creo que nadie estaría pensando que el dólar iría al tipo de cambio oficial, sino que iría más bien a un tipo de cambio que está vinculado con el dólar libre, ¿no? Que es al que al fin y al cabo la oferta y la demanda se encuentran para hacer la transacción. La tendencia de dólares en Argentina por parte de los particulares, de las empresas y demás, es un fenómeno bastante estudiado, con lo cual, no hay escasez de dólares per se, sino que hay un problema de querer regular precio y cantidad al mismo tiempo, y ahí se genera un inconveniente. Entonces, lo que está sucediendo acá es esto que yo te comentaba, hay un problema Sí. de precio, no tanto de cantidad. A ver, el dato también ahí relacionado con esto es que yo comentaba esta mañana, cuando asumió Massa, el dólar oficial estaba a 137,25, me parece, y ahora está 157,25, es decir, aumentó 20 pesos el dólar en 2 meses, lo cual representa aproximadamente en eso un 18% que está por encima de la inflación. Es decir, ¿hay una devaluación encubierta respecto de esto? Sí, a ver, en los últimos meses el Banco Central ha dejado correr el tipo de cambio a una tasa un poco más alta que lo que lo venía haciendo, junto con también lo que fue la suba de tasas de interés, ¿sí?, que también se decidió hace un tiempito, como forma de contener un poco las presiones sobre las reservas, ¿sí?, que se pudieron recomponer un poco con lo que fue el plan del dólar soja. Que ahí eso remarca un poco también lo que veníamos comentando, ¿no?, que los dólares están, y el tema es que vos tenés que reconocer cuál es el valor real de la divisa para poder tener un ingreso genuino de dólares. Si no, es muy difícil que puedas tener abastecimiento de divisas a un tipo de cambio que efectivamente no es competitivo. Como vos marcás, este cambio en lo que es la política cambiaria del Banco Central en los últimos tiempos, lo que da también, deja a las claras el proceso inflacionario que estamos teniendo, ¿no? Porque están incrementando el valor del tipo de cambio a una tasa cada vez más alta para que no se quede rezagada en cuanto a los precios internos, ¿sí? Porque ahí también tenés problemas que tienen que ver con el comercio exterior y demás, ¿no? También que están jugando un rol importante.
digo, sería algo contrario, para ser más claro, digo, sería contrario a lo que sucedió en la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández, donde se pisó el dólar, ¿no? Exactamente. En su momento, en los primeros meses, se mantuvo un tipo de cambio que estaba variando a una tasa menor a la que lo hacían los precios, y bueno, eso se tuvo que cortar cuando las reservas empezaron a caer de forma más abrupta y empezamos a tener problemas de reserva de libre disponibilidad. También son los costos que tiene tomar decisiones erradas. Obviamente con el diario del lunes es más fácil, pero son los costos que tiene atrasar el tipo de cambio cuando tal vez no es tan necesario. Obviamente que los tiempos y las cuestiones políticas superan a las económicas en ciertos casos, ¿no? Porque uno diría, bueno, lo hicieron porque no saben. No, bueno, hay obviamente cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas más que económicas. Entiendo. Y respecto de lo que es la inflación en Bahía Blanca, lo que han medido ustedes en el último mes y lo que viene sucediendo, se equipara con la media nacional. ¿Hay algún, el término que usan ustedes me parece que es alguna dentro de la tabla, ¿no? ¿Algún ítem que está por encima de lo nacional y se viene manteniendo por encima de lo nacional en nuestra ciudad, o es todo más o menos parejo? Mira, es bastante parejo en lo que tiene que ver con indumentaria, por ejemplo. Venimos viendo variaciones de magnitudes importantes en lo que es la ropa, también el calzado, y también en lo que tiene que ver obviamente con alimentos y bebidas. Estos son los dos capítulos que uno, digamos, tiene mayor reconocimiento en lo que varía respecto al IPC nacional, ¿no? Después, bueno, hay algunos otros capítulos que no están teniendo la misma variación, pero por una cuestión que tiene que ver con el reacomodamiento tarifario que en ciertas regiones se hace, digamos, de una forma, y por ahí en el interior llegan los cuadros tarifarios con un poco más de rezago temporal. Pero en principio son esos los dos capítulos que podríamos identificar, ¿no? Hace unos días a nivel nacional se dio a conocer que la inflación en alimentos de la canasta básica en la primera semana habían estado por encima del 2,8% aproximadamente. ¿Ustedes tienen alguna medición de la primera semana, de los primeros 10 días de Bahía Blanca? Sí, tenemos el dato de lo que fue la primera semana en alimentos y bebidas, y de hecho lo publicamos hace unos días ahí en Twitter. A nosotros la variación de alimentos y bebidas en Bahía nos dio un 0,6% respecto de la semana previa y de la 4 de septiembre, y arrojaría una inflación de 3,1% y cerrar el mes. Pero a ver, Jerónimo, no digo que esté mal, ni que esté mal la nacional, yo no entiendo nada de esto, pero hay mucha diferencia, uno 0,6 y el otro 2,8. No sé bien cuál es el dato al que haces referencia. De todas formas, esto, digamos, es una medición, ya te digo, de la primera semana, o sea, faltan 3 semanas más del mes para computar y tener el dato completo, digamos. No, está claro, eso lo entiendo, pero lo digo porque leía con asombro lo que se mencionaba, que el relevamiento de precios de la primera semana, mira, hay datos, por ejemplo, en Infobae. Yo lo que te digo es que te cito una fuente, después Infobae, esto es lo que leí yo. En la primera semana de octubre ya se registró una fuerte suba en los precios de alimentos de 2,8%. Según los datos de un relevamiento privado, el porcentaje de productos con aumentos semanales fue del 26%. La inflación proyectada para este año ya supera el 100%. Esto está en Infobae del día 11 de octubre, que es lo que yo había leído. Bien, claro, bueno, ahí hay que ver
digamos, primero, si está hablando de la primera semana respecto a la anterior o si está hablando de la inflación acumulada, digamos, al cabo de la primera semana, porque no sería lo mismo. Nosotros, ya te digo, el dato que tenemos publicado es el del 0,6, pero semanal, digamos, de la primera semana de octubre contra la cuarta de septiembre. O sea, vos ves una desaceleración inflacionaria para octubre de acuerdo a los datos de la primera semana. Mirá, yo lo que estábamos viendo era 5 semanas consecutivas de inflación por encima del 1,5, ¿sí? Eso es el primer dato que te puedo dar, y este es el primer número que nos da por debajo del 1, primero que nada, y nos da 0,6. Así que por lo que yo veo en la primera semana, en los primeros 7 días, parecería que hay una desaceleración importante, porque ya te digo, veníamos con septiembre, primera semana 2,2, en la segunda había dado 1,8, en la tercera 1,9, en la cuarta lo mismo, y ahora vemos este dato que es bastante más bajo. Bien. Bueno, te agradezco, Jerónimo, estos minutos con Café por Medio, ha sido muy amable y siempre es bueno aprender algún detalle respecto del tema de la economía que uno solamente la puede contabilizar, al menos en mi parte, en lo que es el gasto diario, no en la proyección como ustedes lo manifiestan a través de sus estudios. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por el contacto. Jerónimo Echeverri es representante del CREVA, del Centro Regional de Economía de Bahía Blanca.